Bueno, en primer lugar, dar las gracias, como decía, a Ana Bargalló y a Alfredo Mata por la amable invitación a esta quinta edición del curso. Realmente me siento como en casa y tratado y con ganas de compartir con Domingo las charlas que con las cenas, y ahora hay mucha actualidad para compartir, o sea que es un verdadero placer estar aquí. Bueno, yo trabajo en un hospital muy pequeño, que yo me formé en un hospital grande, que es el Ramón y Cajal, y desde que acabé trabajo en un hospital pequeño en la privada de Madrid, que es en Montepríncipe, y me dedicaba más a quitar pólipos, una consulta pequeñita, y de ahí salté a esto, a la disección hace ya muchos años, y bueno, si lo he hecho yo, creo que se puede extender en este sentido, es decir, con mucho sentido común, ¿de acuerdo? A mí me ha tocado hablar de, pues prácticamente de todo, compleja en manejo de las complicaciones, trucos y técnicas. Bueno, voy a dar mi visión de vista de la técnica, y yo básicamente, o la gran mayoría, lo hago de disecciones de colon y recto, aunque también hacemos esófago y estómago. Pasamos por aquí, creo. Bueno, de complejidad. Cuando hablamos de complejidad, vamos a hablar, y todo está muy relacionado, de complicaciones. Y esto está también relacionado con la experiencia inicial y la experiencia que vayamos teniendo de esas complicaciones. Esa experiencia se puede adquirir propiamente desde el propio endoscopista, pero también hoy en día tenemos, aparte de estos cursos, que es excelente, y se me ha olvidado dar las gracias a los patrocinadores, ¿de acuerdo? A Casen Recordati y a Herbe y Pentas, porque hay que ser de bien nacido agradecido, porque gracias a la industria yo me he podido formar en un hospital muy pequeño sin tener el apoyo institucional, y gracias a ello me he podido formar. Por lo tanto, hay que agradecer que estéis en estos cursos y de verdad que aprovecharlo. A mí me costó mucho iniciarlo, pero hoy en día con estos cursos realmente hay que aprovecharlo. Bueno, como decía, la experiencia la podéis adquirir, pero también hoy tenemos tanto como es en vídeo gastrointestinal, en endoscopio, de tantos compañeros con vídeos muy cortitos, que podemos adquirir muchísima experiencia, sobre todo si los veis, adquirir no solo en los congresos, sino desde casa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más importante de la complejidad es si te puedes anticipar a la complejidad. Vamos a ver unos aspectos que de entrada vamos a saber que es complejo, pero durante la prueba vamos a saber que entramos en complejidad, incluso cuando acabemos la exploración. Y de las complicaciones, fundamentalmente son complicaciones que conocemos, como es la hemorragia y la perforación, que ya la sabemos tratar, ¿de acuerdo? Tiene sus matices en disección, pero bueno, es importante que vamos a tenerla sí o sí. Durante la fase del aprendizaje, para mí, hay que considerar todas las disecciones complejas, ¿de acuerdo? Debemos estar alerta al máximo. En la pirámide de prioridades siempre tenemos que ir por la seguridad. Lo primero es el paciente, el segundo es el objetivo clínico, y el tercero es que quede todo muy bonito, ¿de acuerdo? El objetivo técnico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si estamos en colon, utilizar el asa de polipectomía cuando nos quede poco no va a pasar absolutamente nada, es un éxito clínico y es seguridad del paciente. Que ya al final acabemos haciendo la disección completa, bueno, pues será el objetivo final, ¿de acuerdo? Pero hay que ir con mucho sentido común. Me quedo con este decálogo que cuando publicamos nuestra experiencia, y resalto pues lo que decía en unos adjuntos del Ramón y Cajal, de lo que es las virtudes de un buen endoscopista. Aquí me menciono a Moreira y a López San Román, que aquí está un compañero que pasó conmigo la residencia en el Ramón y Cajal, se acordará perfectamente de ellos. Bueno, pues ¿qué decía? Paciencia, prudencia, comprender las limitaciones técnicas, esto es fundamental. No ir rápido, primero mirar, después actuar, y la experiencia no se adquiere en un día. En un día tan rápidamente no vamos a saber hacer disección, o si lo hacemos somos súper buenos, que no creo que todo el mundo tiene que tener sus limitaciones, pero sabemos que nos vamos a equivocar y van a llegar las complicaciones. Por lo tanto, experiencia, limitaciones y mucha prudencia. El tiempo corre a nuestro favor, es decir, si alargamos más el tiempo no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española, todavía española? Bueno, pues nos dice que es complejo.
Elementos diversos, muchos elementos, que vamos a encontrar obstáculos, que vamos a tener conductas difíciles de entender y que esto me encanta, que nos podemos enredar. Vamos a desglosarlo un poquito. Bueno, aquí David nos ha aportado mucho de elementos diversos. Elementos diversos desde el material, el paciente, el propio endoscopista, el ayudante que vamos a tener, ¿de acuerdo?, el anestesista y el entorno. Obstáculos los vamos a tener con la anatomía, es decir, debemos saber la anatomía donde vamos a tratar, que es fundamentalmente en el tercer espacio, es decir, la submucosa, cómo es la lesión, cómo va a ser la submucosa, y la planificación, también lo adelantó muy bien David, es fundamental, ¿de acuerdo? No podemos planificar 2 horas y a lo mejor vamos a estar 4 horas. Conductas difíciles de entender, vamos a tener los movimientos paradójicos, sobre todo en el colon, el sangrado excesivo, ¿por qué me está sangrando esto? No te lo esperas, debe estar preparado, la mala posición, la mala visión que ocurre muchas veces, pues en una disección que se empaña la lente, y el factor humano es fundamental, no somos Superman, ¿de acuerdo? A veces nos cansamos, hay que tenerlo presente para tomar las decisiones, y en enredar pues nos podemos poner cabezón. Te empecinas a hacer unas cosas y al final haces malas decisiones. Por lo tanto, todos estos son muchos factores. Los vamos a resumir. Antes de la disección podemos tener una serie de factores que son clarísimos. Ya David ha hablado de ellos, el equipo, cómo es la lesión, toda la información para decir si va a ser complejo o no, cómo es el paciente, no es lo mismo un ASA 3 positivo, como dicen en mi hospital, que un ASA 2, es decir, va a tener una serie de repercusiones, si ha tenido cirugías previas, etcétera, etcétera. El entorno y la organización de tu hospital. Si tienes tu hospital cobertura para hacer una complicación, por ejemplo, un POE o una disección en esófago, y pues no tienen una buena cirugía torácica, es decir, tenemos que tener todo eso contemplado. Hemos dicho la planificación del tiempo y no lo mismo, por ejemplo, actuar fuera de tu hospital, un live, desde mi punto de vista, eso añades más complejidad porque estás fuera de tu entorno. Todo eso lo puedes tener antes de hacer una disección. Durante la disección, pues podemos encontrarnos con un entorno que es el plano donde vamos a trabajar, con fibrosis, con grasa, con tatuaje, con rotación muscular. Después los movimientos, como tenemos que ser muy precisos, pues puede haber una mala movilidad, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con un cáncer oculto que es infiltrante, es decir, tenemos que estar muy preparados. Y luego, a lo que me han pedido, el manejo de las complicaciones, tenemos que estar preparados. El exceso de confianza, es decir, el factor humano, es fundamental, ¿de acuerdo? Si estás con mucho tiempo vas a estar cansado, con prisas muchas veces, y en esas cosas nos tenemos que, digamos, que entrenar, ¿de acuerdo? Tú siempre tienes que estar muy, muy atento. Al acabar la disección, ya lo adelantó también David, ahí no acaba todo, ¿de acuerdo? No es llegar con el avión y pilotarlo, las maletas tienen que llegar a casa y el viajero llegar a casa, no se acaba solo por dejar el avión en la pista, es decir, la redacción del informe, ahora veremos que es importante, las recomendaciones que hagamos al paciente, todas las complicaciones diferidas que puedan aparecer, y lo más importante de todo esto, desde mi punto de vista, es la interpretación de la anatomía patológica. Los patólogos deben de saber qué estamos haciendo, cómo le presentamos la pieza, porque eso es determinante. La mayoría de las lesiones, por ejemplo, en colon, no tienen un cáncer infiltrante, pero cuando tiene un cáncer infiltrante necesitamos un patólogo completamente experto, porque eso puede condicionar la vida del paciente. Luego, ¿qué seguimiento vamos a hacer? Y la estenosis, como también ha adelantado David. Es decir, en sí, ¿para qué nos metemos en esta técnica? Porque es súper complejo todo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero todos estos factores lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. Bueno, ¿qué hay publicado? Pues muy sencillo, ¿de acuerdo? Factores de complejidad a nivel del tracto digestivo alto son lesiones de mayor tamaño, grandes. En estómago es más difícil o con más riesgo de complicaciones, que sean más complejos. El tercio superior, como ya ha añadido también en David, la presencia de fibrosis siempre va a ser todo engorroso, la mala maniobrabilidad, el tiempo prolongado, factor humano, cuanto más tiempo, más cansado, más riesgo de complicaciones. El aparecer un cáncer invasivo es importante también conocerlo, el saber separar a tiempo, ¿de acuerdo? Y por último pongo aquí abajo el duodeno, ¿de acuerdo? El duodeno pues hay que tratarlo con mucho cuidado por el riesgo que tiene, sobre todo de perforación diferida. Podemos resumir los factores de riesgo a nivel del tracto digestivo inferior, del colon, fundamentalmente antes de la disección, pues
lesiones de gran tamaño, ¿de acuerdo?, que afectan a más de un pliegue, que tenga pliegues convergentes, localizaciones en flexura, en colon derecho, si están sobre cicatrices, sobre tatuajes, lesiones recurrentes, de recurrencia, y si, obviamente, la experiencia del operador. Durante la disección, ¿qué añadimos? Pues añadimos la fibrosis, los movimientos paralógicos y la mala maniobrabilidad. Aquí en este artículo incluimos la grasa submucosa, que es muy prevalente en medios occidentales, y pongo en asterisco duración, cansancio, exceso de confianza y prisas por terminar. Siempre el factor humano. Tenemos que estar, cuando acabemos, ¿de acuerdo?, siempre igual que en el inicio. Bueno, vamos a desglosar un poquito las complicaciones con estos factores y los trucos. Bueno, trucos es un poco cómo podemos salir del paso. En primer lugar, vamos a la base. ¿Qué es la base para hacer una disección? Pues tenerlo todo. Hemos dicho el equipo tiene proporcional. Tú tienes que tener un equipo para saber y tienes que estar preparado con todo. David ha dicho que tienes que tener una pinza de hemostasia, ¿de acuerdo? Si no tienes pinza de hemostasia. Tienes que estar con CO2, yo recuerdo que empezamos sin CO2, es decir, tienes que estar preparado, sabes, con las complicaciones, y no hay que mejor preparado que Nadal, ¿de acuerdo?, que sale a la pista con toda su botella para hidratarse, su factor humano, pensando con todas las raquetas, todas las opciones que tiene. Pues nosotros debemos de seguir con todo este escenario muy abierto, ¿de acuerdo? Lo primero es conocer la anatomía donde vamos a trabajar. ¿Cómo es la capa submucosa? La capa submucosa, allí Toyonaga lo explica muy bien, tiene una zona superficial y una zona profunda. La superficial tiene mucha capilaridad, muchos vasos, donde si entramos en ese plano va a obtener un sangrado, y después tiene en la profunda unos perforantes que vamos a ver. Aquí le vemos en este ejemplo. Esto es una mucosectomía en el que estamos cortando por aquí arriba, se ha cortado por aquí, lo que hay un sangrado de muchos vasos. Entonces, si cogemos este plano, ¿qué vamos a obtener durante la disección? Pues muchos sangrados. Si nos vamos por el plano profundo, aquí vemos una arteria, pues son vasos perforantes, y estos vasos perforantes los que vamos a hacer una precoagulación, como adelantó también David. Y entonces, en este plano va a ser un plano, digamos, que vamos a ir sin sangrado, si controlamos bien. Ahí se oye un poquito, esto es lo que buscamos cuando encontramos una arteria, ¿de acuerdo? Es importante buscar las perforantes. Otra de los conocimientos anatómicos son, bueno, pues hay estructuras o zonas donde la anatomía varía un poco, en la zona de cardia o esta zona, por ejemplo, del estómago, donde nos vamos a encontrar fibras en distintas direcciones. Eso es importante conocerlo, porque el plano de disección, al final, aquí tienes en este sentido y luego tienes en este otro sentido. Debemos ir cortando sabiendo que en esta zona, anatómicamente, nos vamos a encontrar pues unas fibras musculares, que es el límite del plano, ¿de acuerdo?, en distintas direcciones. Por lo tanto, para evitar la complicación debemos previamente conocerlo. Otra zona es la zona rectal. La zona rectal, lo que tenemos, una circular que deja unos espacios como si fuesen persianas, ¿de acuerdo?, y las válvulas de Houston, que las debemos superar cuando cortamos. Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, estos son espacios. Si le pongo aquí una persiana, lo veis cómo queda 1, 2, 3. Si entras entre esas dos zonas de la persiana, al final lo que haces es perforar, ¿de acuerdo? Son conocimientos anatómicos que siempre debemos conocer. En cuanto rompemos la muscular, nos podemos encontrar con la serosa. La serosa, por ejemplo, en colon, pues se ve, ¿de acuerdo? Si hacemos una disección donde hay mucha fibrosis, como es esta zona con mucha fibrosis, estamos entrando por aquí, estamos rompiendo músculo, ¿de acuerdo?, y la fibrosis, porque no la identificamos en una fibrosis severa donde hay un lecho de resección por una cirugía previa. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortando pues músculo y fibrosis. La lesión está aquí arriba y ahora aquí vamos a ver, esto es la serosa, ¿de acuerdo? Una serosa que se mantiene indemne, mantiene la estanqueidad del colon. Ahí la vemos y vemos cómo se identifica. ¿Cómo se identifica la serosa? Pues nosotros estamos cortando las fibras que estamos viendo blanquecinas que están aquí,
¿de acuerdo?, del músculo, de la fibrosis, desaparecen y aparece una membrana que tiene pequeños vasos sanguíneos. Y también podemos ver a través de esos vasos sanguíneos la grasa pericólica o cómo se mueve el tejido, en este caso, pues las asas de intestino delgado alrededor, ¿de acuerdo? Esto es una perforación. Cuando nosotros no conocíamos la serosa, pues al final te creía que estás en un plano y al final lo que haces es perforar. A ver, vamos a ver, ahí vamos a ver el corte que se va a producir por aquí, y si se fijan van a ver las asas intestinales cómo se mueven a través del orificio. Ahí vamos a cortar la perforación, como ocurre. Es bueno grabar, como han dicho, no solo tener un registro, si grabas aprendes muchísimo de tus errores, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto es la base. ¿Y cuál es la clave? La clave es el plano de disección. Tener un plano de disección adecuado. Si estamos hablando de disección submucosa, tendremos que ir en un plano en el que tengamos prácticamente toda la submucosa, porque si haces un plano inadecuado por la submucosa superficial y tienes un cáncer que invade la submucosa superficial, ya tienes un R1, es decir, un margen afecto, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ir por el plano. ¿Y el plano por qué es importante? Pues, bueno, por muchas razones. Fundamentalmente porque lo que nos va a condicionar es las complicaciones. Si tenemos un plano muy bueno de disección submucosa, es decir, un plano profundo justo por encima del músculo, vamos a evitar perforaciones, como hemos dicho, porque vas visualizando el músculo y vas precoagulando los vasos perforantes y evitaremos la hemorragia intraprocedimiento. Pero esto muchas veces no es posible, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha fibrosis o una serie de circunstancias como veremos ahora. Todo eso de no tener un plano adecuado nos puede dar, como ha dicho en la charla anterior, se ha dicho, la hemostasia inadecuada, ¿de acuerdo? Puede acumular calor y puede producir un síndrome de coagulación excesiva que al final nos lleve a coagulaciones diferidas. Si no tenemos un plano adecuado porque no estemos viendo bien, podemos alterar el músculo, dar un toque en el músculo, incluso perforar, ¿de acuerdo? Y al final nos va a hacer probablemente un lecho de resección que esté lleno de toques, de toques en el músculo con mayores riesgos. Por lo tanto, la clave de la disección es el plano de disección, y valga la redundancia. ¿Qué problema tenemos? Pues que no todo es tan bonito, ¿de acuerdo? La submucosa puede estar completamente alterada. Fundamentalmente, lo más frecuente que encontremos es fibrosis. En Occidente, en colon, encontramos muchísima grasa. El tatuaje, nos empeñamos en tatuar, también veremos tatuaje. Y luego, grosor mínimo, nos encontraremos en la enfermedad inflamatoria, en una colitis, como se puede ver ahí, que la submucosa es prácticamente nada, ¿de acuerdo? ¿Trucos para eso? Bueno, pues toda la inventiva que tengamos. De truco, estamos abiertos a trucos. Aquí te ponemos túnel, pocket, tracción, inmersión en suelo salino, que es la que me gusta a mí, posición antigravedad, variaciones de presión, que estamos hablando, si el bisturí que utilizamos es el hidrodisector, con solo cambiar las presiones, aumentar o bajar, nos puede hacer que esa submucosa aumente, y después sentido común de finalizar con ASA. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un paciente en el que nos los enviaban por 2 fracasos de resección endoscópica en ciego, porque al inyectar no se conseguía el signo de la elevación, y lo que tenía era toda la submucosa, más de 1000 micras, todo de infiltración grasa masiva. Entonces nosotros aquí lo que conseguimos, la recomendación que nos da la ficha, bueno, no es ficha técnica, no es un fármaco, la recomendación que nos da la compañía de Herbe de trabajar en ciego de 15 bar, ¿de acuerdo?, de presión. Trabajamos con 30 y lo que conseguimos es un buen abón, ¿de acuerdo? Separar la grasa. Aquí vemos el ejemplo, este es el ciego, y lo que estamos ahora inyectando aquí a 30, y vamos a ver cómo sube la submucosa. Esta inyección está justo por encima del músculo y dejando la grasa, toda la grasa arriba, por eso en la pieza se veía tanta grasa. Conseguimos atravesar la grasa con el hidrodisector. Ahí vemos la fibrosis y la grasa que se va quedando a la derecha. Bueno, otro factor de complejidad, el tatuaje. Cuando hay un tatuaje, pues tenemos, el tatuaje se pega completamente al músculo, nos genera una fibrosis severa en la submucosa, que aquí no vemos ningún plano,
¿de acuerdo? Porque esto está completamente pegado y negro, muchas veces se asocia a grasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya de entrada, si vamos a tratar un tatuaje, eso es complejo. Bueno, opciones aquí, ¿qué hacemos? Por lo menos nosotros, generalmente trabajamos en inmersión, buscando flotabilidad, estamos con el canal auxiliar echando agua constantemente, aumentamos la presión del hidrodisector y utilizamos el modo sonda de este bisturí, que tiene una penetración de 0,5 milímetros y vamos poquito a poco, pin, empujando y vamos separando la tinta, o sea, bueno, el tatuaje endoscópico y vamos sabiendo que el músculo que se ve muy bien, que está aquí, y vamos, cada toque que apliquen no va a perforar, ¿de acuerdo? Estamos por el tatuaje, como máximo tendremos un toque en el músculo, ahí se ve muy bien el músculo aquí abajo y poco a poco se va aplicando con el bisturí. Son pequeños toquecitos, ¿de acuerdo? Está con el bisturí completamente cerrado, 0,5 milímetros de profundidad, por lo tanto nunca me va a perforar el músculo. Ahí lo vemos, cómo se despega y vamos a ver cómo hemos separado, ahí se ve perfectamente lo que está pegado al músculo, que es el tatuaje, ahí se ve mejor en visión sin el capuchón, ¿de acuerdo? Otro factor que nos vuelve loco, ¿de acuerdo?, que no entendemos si alargamos mucho la exploración en colon, es la maniobrabilidad. Es decir, que tú estás de repente, aquí qué bien, esto lo quito en 2 minutos y de repente aquello no hay manera de hacerlo. Es decir, la mala maniobrabilidad nos va a dar mucha inestabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos muchas opciones, tú tienes que ir muy poco a poco, inmersión, cambio de posición, posición antigravedad, tracción, tunelización, presión abdominal, justo la estás apretando que mantenga el ayudante y tú estás haciendo la disección, considerar pasarlo a asa de polipectomía, pero lo más importante de la maniobrabilidad es que lo que te tienes que meter en la cabeza es que si se complica, estás en una situación inestable, eso lo tienes que saber para afrontar que yo estoy cortando a distancia y me coge una arteria, lo voy a pasar muy mal. Yo sé que estoy asumiendo una serie de riesgos, por lo tanto ese riesgo lo tienes que balancear, riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Porque tienes que estar muy preparado y si tienes la complicación lo vas a tener en una posición inestable, tanto para cerrar si es una perforación como si tienes una hemorragia. Por ejemplo, este cachondo de un caso que te envían para quitar un pólipo y dicen, no, que le hemos hecho una columna virtual y esta era la columna virtual que me envié. ¿Dónde está el pólipo? El pólipo, por supuesto, estaba aquí, claro. Bueno, es una maniobrabilidad estupenda, ¿de acuerdo? Muy complejo y al final, en este caso, por ejemplo, lo que hicimos es, pues, túnel. Abrimos aquí y el endoscopio saltaba y lo que nos dio estabilidad es hacer el túnel. Bueno, en colon derechos, en cualquier parte del tubo digestivo, pues cualquier túnel, al final lo que está haciendo es tubulizar y ya te da toda la estabilidad, pues no te va a bailar. Entonces ya vas avanzando y con el túnel poco a poco hace la disección. Y ahí está muy parecido, como si fuese un POE. Vas separando, hasta que abres. Quedaría el músculo por esto aquí y esto es lo que estás separando de toda la mucosa. Plano muy profundo, ¿de acuerdo? Siempre el músculo, ¿de acuerdo? Los vasos, vas a ver vasos gorditos que quedan siempre en la submucosa media y en la submucosa superficial, como este por aquí, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos que ir lo más al ras posible del músculo. Bueno, vamos a ir avanzando pues si no me voy a alargar, a ver si pasa esto. Bueno, a veces la inestabilidad hace que no pueda ponerlo en la posición ideal, que es contra la gravedad, y estamos trabajando. Bueno, pues como han dicho anteriormente, con solo utilizar la tracción, cambias y ya tienes el plano perfecto para cortar, ¿de acuerdo? Cuanto antes utilice la tracción, yo creo desde el punto de vista mejor, te va a facilitar las cosas. La tracción, pues, puedes, en este caso, estás en la zona de decúbito, ¿de acuerdo? Vas a usar la tracción, pero como tenía mucho tatuaje, habíamos dado ya bastante al ras del músculo, con un cambio de posición, que te venga el celador en el hospital, por lo menos es muy complejo en el quirófano, y cambiar nos cuesta mucho. Bueno, en este caso, con solo
cambiar la posición, fíjense, el plano. Solo hemos cambiado, no hemos hecho tracción, solo el cambio de posición nos da el plano adecuado. ¿Qué nos dice esto? Que la posición que hemos hecho inicialmente era incorrecta. Si hubiésemos hecho esta posición inicial, hubiésemos ido mucho más rápido. Por lo tanto, siempre es bueno la posición. Y después la tracción puede ser dinámica. En este caso ya teníamos la tracción aquí, nos sirvió para quitar la mayoría de la lesión. Bueno, pues en este caso lo que quitamos es la tracción que tenemos, esto con un pequeño tironcito del clip con el asa, y ahora ponemos otra nueva tracción para que nos permita acabar, aunque es poco, de acuerdo a lo que te queda, pero hasta el final se nos puede complicar. Si lo haces más fácil, pues mucho mejor. Esto es colón derecho, creo recordar, y nada, cambias de posición, tracciones, con las gomitas, como nos dijo David, que hay que tener todo tipo de material, y nada, con un poquito de tracción, pues ya nos va a dejar terminar. Nos metemos por aquí y ya vemos que ya está todo a tensión y el corte va a ser muchísimo más fácil. Cuando ya no has utilizado la tracción y ya estás acabando, pero bueno, ¿y por qué no la utilizas? Es que no tiene nada que ver utilizar la tracción. Cuanto antes, si ya tiene... La clave es tener el plano. Si ya tienes la submucosa, estás en el plano, puedes utilizar la tracción cuanto antes mejor. En el esófago, muchas veces circunferenciales, como era este caso, que es un esófago de Barrett con adenocarcinoma multifocal, la tunelización en el esófago es la clave para quitarlo. Aquí lo que hacemos primero, por lo menos en aquella época lo hacemos así, cortamos la zona del caria para salir del túnel, luego hacíamos un primer túnel, y esto hoy en día con el POEM todo parece mucho más fácil, pero la clave de aquí es que estamos hablando de que vas a quitar toda la mucosa y la submucosa y que no podemos dar un toque al músculo. Cortamos, ya hemos preparado previamente aquí, salimos al estómago y una vez cortado el primer túnel, hoy en día podemos hacer 2, 3 túneles, los que haga falta. Pues un segundo túnel, nos vamos por el lado contralateral y hacemos el mismo movimiento, es decir, como la tunelización como si fuese un POEM, ¿de acuerdo? Pero siempre es vital, aquí fíjate la fibra que estaban muy pegaditas, es vital no tocar el músculo porque lo vamos a dejar expuesto, ¿de acuerdo? Y ya luego es quitar los laterales. Primero un lateral y después el otro, o mejor quitarlo prácticamente a la vez para que no haya una retracción como fue que nos ocurrió en este caso. En este caso quitamos primero un túnel y luego quitamos el otro y la segunda zona nos costó un poquito más, la zona de entretúnel. También podemos utilizar tracción para que mantenga un poquito la tensión. Esa, justo esta zona la que queda, ¿de acuerdo? Que corresponde con esta zona, que es la que estamos quitando ahora. En el esófago también podemos hacer cambio de posición. Con un cambio de posición del paciente mejora completamente la visión del plano. Y aquí terminar, y lo más importante es el barrido de toda el lecho de resección, que no haya nada de complicación, porque la última parte de la disección es la más importante. El lecho de resección es nuestra última oportunidad para solucionar el paciente y una posible complicación. Es visualizarlo detenidamente y ver si hay que poner un clip se pone, si hay que coagular se coagula. Por lo menos intentarlo, ¿vale? Esta era, bueno, era una lesión bastante larga, era un Barrett de mucho esófago y nada, quedó bastante bien, incluso ya se le quitó el Barrett. La pieza quedó entera y fundamentalmente lo que tenía era muchos focos de adenocarcinoma intramucoso multifocal. Cuando hacemos túneles o hacemos POCE es muy importante dejar los pilares e ir un poquito, otro poquito, un poquito, otro poquito y al final no se te cae la lesión y lo que te hace es mantienes este puente para que lo cortes y te es mucho más fácil finalizar. Si quitas un pilar, se cae, ¿de acuerdo? Y te puede ser mucho más complejo.
El cambio de posición, cuando tienes, esto es un recto que prácticamente era todo el recto, bueno, pues ya ahí no había ni puente ni nada porque era prácticamente todo el recto. Pues con un cambio de posición, nosotros el plano aquí estaba aquí, con solo cambiar ya nos dejó terminar, hacer el plano perfecto, ¿vale? Otras veces nos podemos encontrar con retracción muscular, la retracción muscular que sube hacia abajo, bueno, el teñir e ir poco a poco cortando la podemos evitar, generalmente sin una retracción, sin infiltración. Y muchas veces la podemos producir nosotros, que eso es importante saberlo, con la tracción excesiva. Cuando tienes mucha fibrosis, te puedes creer que estás haciendo una retracción de la muscular, pero lo que estás haciendo es una tracción excesiva, ¿de acuerdo? Eso se ve muy fácil cortando un poquito la submucosa, quitando aire y quitándole tensión. Los ángulos son muy complejos, ¿de acuerdo? Para los ángulos, bueno, lo ideal, como dijo David, es tener todo tipo de material. Existen unos endoscopios que giran completamente, por lo menos en colon, y nos permite trabajar perfectamente a nivel de la zona de retro. Este no era un pólipo muy difícil en visión frontal, pero sí que tenía un crecimiento importante detrás del pliegue que no costaría muchísimo con un colonoscopio convencional. Pues utilizamos en este caso un colonoscopio aquí fue de Penta, la marca de Retroview, que gira solo en 9 centímetros, 210 grados, entonces nos permite trabajar perfectamente en retro. Vamos a ir más rapidito. Esta era otra lesión en un ciego muy pequeño, que no nos permitía apenas hacer la retroversión. La lesión estaba justo detrás de la válvula, incluso con el capuchón, es que estabas encima. Lo que utilizamos fue este endoscopio, pero sin capuchón, ¿de acuerdo? Nos permitió, por lo menos, trabajar con cierta visión. Y aquí estás con el Hybrid Knife, inyectando a distancia y vas cortando poco a poco. Sobre todo lo bueno que tiene el hidrodisector es que tiene una inyección estupenda, que te da un plano de disección muy amplio porque estás inyectando constantemente. Otra zona compleja es el canal anal. El canal anal que tiene, pues el canal fundamentalmente lo que tiene es muchos vasos y las hemorroides, ¿de acuerdo? Aquí vemos casos de que estamos justo en canal anal, ¿de acuerdo? El pólipo va por aquí atrás en canal anal y este invadía, este está justo ya dentro del canal anal. Bueno, aquí la técnica que usamos básicamente es un pequeño corte en modo sonda de la mucosa con dry cut, veremos que ahora lo hemos cambiado, para exponer su mucosa superficial. Una vez expuestos los vasos, lo que hacemos es coagulamos con la pinza y cortamos con la propia pinza, ¿de acuerdo? Y así progresivo hasta dar el salto hasta el recto. Vamos a ver el vídeo. Aquí estamos con modo sonda, utilizando dry cut, con una inyección baja de 5 bar nada más. Veremos que mañana trabajaremos con 60 y 70 bar en el estómago de cerdo. Y vamos exponiendo poquito a poco los vasos. Y una vez que tengamos los vasos, va poquito a poco, y ya cuando empiezan a aparecer los vasos justos, pues utilizamos la pinza. La pinza coagula y corta. Está un poquito acelerado el vídeo para ir más rápido, pero primero coagulamos y luego cortamos con la propia pinza. En recto yo ya lo he usado 3 veces, bueno, no es una tontería. Estás con la lesión trabajando en canal anal, ¿de acuerdo? Y te queda esta zona, bueno, pues la podemos sacar fuera. La sacas fuera, ¿de acuerdo? Coges una pinza de cirujano y nada, y con la pinza o con el bisturí vas cortando. Aquí lo bueno que tiene es que la pinza rota muy bien fuera, como podemos ver. A ver si rota, sí, yo creo que sí, que en este era rotando, ¿eh? Que tienes que tener cuidado con las hemorroides y nada, como la pinza no rota, pues la rota perfectamente. Coge y rota, porque a veces cuesta rotarla, ¿vale? Hasta que lo cortas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Pues hoy en día utilizamos 5 bar de presión, que fíjense que no hace apenas nada de sangrado, y utilizamos el Precise Set para entrar y cortar directamente. Sacamos el bisturí, estamos aplicando aquí 0,3 milímetros y vas con el Precise
y corta con coagulación. ¿De acuerdo? Densidad de corriente justo en este punto alta y vas cortando con una coagulación que nos permite una velocidad de crucero bastante alta, sobre todo muy lento, como decía Frank, ¿de acuerdo? Tenemos que ir acompañando y dejar que el bisturí trabaje. Y vas poco a poco y al final, con el propio bisturí, disecas toda la zona del margen hasta saltar a la zona rectal, ¿de acuerdo? Y el factor humano es clave, ¿de acuerdo? Hasta el rabo todo es toro, hasta que acabemos. Te puedes ir como este que se lleva aquí, deja el mechero el gilipollas y se lleva el petardo, ¿de acuerdo? Pues eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque nos vamos a equivocar, ¿de acuerdo? Estamos cansados, venga, tal. Yo lo que hago muchas veces, el pedal amarillo, lo bloqueo, ¿de acuerdo? Si estoy con coagulación, porque como te equivoques, entonces cortes. Es decir, tienes que tener una serie de mecanismos y, sobre todo, estar muy concentrado. Me voy a la parte de las complicaciones. Hemos visto todo lo que es complejo y vamos bien, ¿no? Las complicaciones. No sé si bien o 5 minutos, no sé qué es, ¿de acuerdo? Complicaciones. ¿Sabes resolverla? Pues la clave, vamos a ir rapidito, la hemorragia. La hemorragia la vamos a tener. Lo importante es estar en este sector, en la zona verde, ¿de acuerdo? Es decir, ser preventivos. La coagulación preventiva te va a hacer una disección muy limpia y muy segura, ¿de acuerdo? Si vas en la submucosa profunda, como hemos dicho, vasos perforantes, los vas a ver y vas a precoagular. Y te va a hacer una disección muy bonita, ¿de acuerdo? Pero si tienes un vaso significativo, gordo, una arteria, tenemos un mecanismo que es una pinza que atrapa el vaso y lo coagula perfectamente con el bisturí. Puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Si es un vaso grande. Siempre que lo pienses deberías usarlo. Y luego tienes el escenario rojo, ¿de acuerdo? Que es cuando sangra. Pues ahí te va a sangrar. Quien no haya hecho disección, ¿de acuerdo? No le va a sangrar nada. Y quien haga disección le va a sangrar seguro. Es importante saber lo de la maniobrabilidad. Ojo, si estamos en mala maniobra y te sangra, lo vas a pasar muy mal. Utilizar la gravedad, lógicamente, porque la sangre me va a venir para abajo y si me está sangrando aquí, pues puedo coagular muy fácilmente. La calma, apoyar con el capuchón, ¿de acuerdo? Cambiar la pinza. Si estás en inmersión, quitar el agua para que la pinza pueda funcionar, ¿de acuerdo? Y siempre pensar que es un vaso el que sangra. Tú ves todo lleno de sangre, pero es solo un vaso. Y como mensaje, el daño térmico que nos ha dicho Frank. Cuanto más acumulemos daño térmico, vamos a tener más riesgo de complicación diferida. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es el nuevo bisturí de Herbe, ¿de acuerdo? El Flex, en modo sonda, ¿de acuerdo? Que saldrá el año que viene. Nos apoyamos sin presionar, y yo utilizo el soft coagulación más o menos a 4,5 y con eso ya precoagulo como era una arteria y vasos de calibre significativo como este, por ejemplo. Con solo apoyarte, te aproximas, sin presionar, se te pone todo blanco. Utilizamos nosotros para hacer la precoagulación el soft y para cortar el presite. Una vez que ya está, y entonces ya nos da un doble margen para hacer la hemostasia. Aquí tenemos este perforante, lo vamos a precoagular con soft. Siempre se va a estar por debajo de los 200 voltios, por lo tanto va a hacer la coagulación perfectamente. Y ahora para cortar vamos a usar Precise, en este caso 4, y cortamos con el Precise. Bueno, siempre que pienses en usar la pinza, pues úsala. Si tienes este vaso, que es un vaso significativo, es absurdo coagular con el bisturí. Coges la pinza, traccionas, separas, coagula y estupendo, ¿de acuerdo? Siempre separarte del músculo. Si ocurre, en este caso, una hemorragia, bueno, lo tienes que calibrar. Ya tengo una hemorragia, podemos apoyarnos, echar agua y vemos que el calibre del sangrado, aunque aparezca mucho, no es mucho. Estamos en una zona que el decúbito va para abajo, pues lavamos y con la punta del bisturí, en este caso en modo sonda con soft, podemos controlarlo y vemos que el vasito era muy pequeñito, era solo esto, ¿de acuerdo? Con el modo sonda bajo agua funciona perfectamente, yo casi todo lo hago en inmersión de suero salino. Y luego está, cuando ocurre el sangrado, ¿de acuerdo? Como es este caso,
bueno, este sangrado ya empieza a ser más significativo, ya el ayudante te empieza a decir, te doy la pinza, y tú dices, bueno, espérate, tranquila, que tampoco pasa nada, ¿no? Te doy la pinza y tú sigues con la coagulación, pero llegas a un momento en que lo controlas. Llegas a un momento, pues yo creo que es importante si ocurre, por ejemplo, yo aquí la vamos a controlar en inmersión con el bisturí, pero lo que vas a controlar son unos segundos. Yo lo controlo y aquí va a haber un vaso muy grande, no estoy coagulando con el IBRI, y ahora vais a ver el vaso. Factor humano, empecinamiento, me he puesto cabezón, digo, yo con esto no voy a usar la pinza porque ya estoy casi acabando, ¿no? ¿De acuerdo? Es un error, ¿de acuerdo? Aquí abajo, si os fijáis, va a aparecer, encima que lo controlas, dice, toma, vaso grande, este es mi ayudante, y dice, joder, toma la pinza, que no, tranquila, que no pasa absolutamente nada, y te empeñas, ¿no ves? Factor humano, ya estás cansado, que si tal, al final, y al final la lías, y te metes a coagular, usamos la pinza, y no para decírtela, claro, la cara de cabreo. Y al final, claro, metes la pata, pero bien metida, ¿no? Y entonces ocurre, pues, una hemorragia, que este es el enemigo número 1 de la disección, el sangrado, ¿de acuerdo? Yo aquí ya voy a acumular energía en el músculo. Esto es un perforante de la muscular, ¿de acuerdo? Esto es sigma, si no recuerdo mal, y esto es pared finita, y esta es la cara del ayudante, para que veáis, ¿eh? Te estaba mirando y no me mordió porque... Pero es súper importante, ¿de acuerdo?, hacer caso al que te ayuda. ¿Por qué? Porque ella está menos cansada que yo. Yo estoy súper cansado. Tranquila, no. Esto es la pinza, lo hubiésemos acabado en 30 segundos, tardamos 6-7 minutos. Encima sangró y encima yo ya sé, este paciente me va a hacer un síndrome de postelectrocoagulación, porque le he metido una caña ahí al músculo y entonces tengo que actuar y tengo que ver qué hacer. ¿De acuerdo? Veremos qué hacemos. Estos 5 minutos igual me lo estoy tragando ya, ¿de acuerdo? Bueno, coagulamos. Puede ocurrir una hemorragia masiva. Aquí son muchos factores los que intervinieron. Cuando ocurre una hemorragia masiva, es como una hemorragia pequeñita. Es un vaso. Pero lo puedes pasar fatal, ¿de acuerdo? Te apoyas, irrigación, puedes usar la arteria. ¿Qué factores ocurrieron aquí? Aquí fuera de mi casa, fue en Valencia. La primera vez que cogía un tubo Olympus, que me salía por este lado, bueno, son excusas. Paciente cirrótico, paciente recomendado del jefe de servicio, que era familiar, bueno, una serie de factores, ¿no?, que te intervienen. Tranquilo que estamos acabando. Y ya estamos acabando. Y de repente, solo quedaba esto, ¿eh? Se pone a sangrar una arteria. Ahí veis el chorrito como ha salido, y, bueno, dame la pinza que lo controlo. Bueno, empieza esto a sangrar, el sangrado mayor que he tenido. Y bolsa de sangre, anestesista, para arriba. Venga, ya se ve el vaso ahí. Bueno, ya cuando sacabas era imposible, bueno, que tienes que solucionarlo. Bueno, cambiamos el billete del AVE, en fin, las cosas estas. Digo, no, déjalo para largo, porque yo quiero después de esto tranquilidad, ¿de acuerdo? Bueno, piensa, pues el decúbito, cambia el decúbito, ¿de acuerdo? Cambia el decúbito, que es en quirófano, damos el lado, venga, rápidamente cambiamos el decúbito y ya con el cambio de decúbito se me va toda la sangre a un sitio, ¿de acuerdo?, que es hacia la zona del fundus y me va a permitir ver el vaso sanguíneo. Aquí te empeñas, si va a estar sangrando, al final tú tienes que coagular un vaso, ¿de acuerdo? No a ciegas, ni aquí, sino ahí, y para eso lo tienes que ver. En el cambio de posición, perfectamente ya vimos el vaso, ahí está como late, y como te apoyas, toda la sangre ya se había ido detrás, tú tienes tu hematoma, ¿de acuerdo? Eso sí, como nos quedaba, si esto es esto, la lesión estaba por aquí, utilicé un asa y digo, mira, que le den por saco, y perfecto, al final fue R0, vi a este compañero hace ya años y su familiar está bien, y tal, UCI, no sé cuántas bolsas de sangre y demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante saber que hasta el final, ¿de acuerdo?, nos puede ocurrir una hemorragia, nos puede ocurrir una complicación y debemos saberla tratar. Hemostasia en lecho de disección, esto lo veis en la página web que tenemos, que lo va a decir Roberto, ¿de acuerdo? Y esto es cuando tienes una hemorragia post-disección. Este es un compañero, bueno, pues nada, en recto, estaba sangrando, veis unos coagulitos, le pongo unos clips y ya está. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué hay que hacer con un sangrado de disección? ¿Qué?
pero si tienes aquí... Bueno, lo primero es transmitir la experiencia de la pinza de hemostasia a todos los compañeros, ¿de acuerdo? Yo, como trabajo en la privada, ahorro, yo, paciente que cojo pinza, paciente que me la guardo durante 2 semanas, para ese paciente la esterilizamos con su pegatina por si acaso me sangra, ¿de acuerdo? Y mis compañeros todos tienen que saber tratar, ¿de acuerdo? Para tratar una hemorragia por DSE, bueno, podemos hacer esto. Claro, ¿qué ocurre? Que a las 24 horas pues sigue sangrando, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaban puestos los clips? Aquí. ¿Dónde estaba el sangrado? Que es una pequeña arteria, pues aquí. Ahí veis, ahí está, que es un pequeño vasito. Bueno, ideal, quítalo, es decir, quita todo, usamos la cesta, localizas, coagulas y luego asientas con clips, ¿de acuerdo? Esto es una escala de rectosigma que quedó estupenda, perfectamente, vimos, coagulamos, este señor estaba con anticoagulante, que a las 24 horas todavía no se le puso, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué pasó? Que me hizo un sangrado significativo. Y entonces, ¿qué vimos? Pues vimos unos coágulos tremendos y nada, lavar. ¿Y qué hacer con los coágulos? Pues, problema de un lecho de resección es un lecho de resección reciente. Reciente no está tan duro, ¿de acuerdo? Podemos actuar con pinza y con grapas, ¿de acuerdo? Es muy importante saber la dirección del músculo, ¿de acuerdo? Para la orientación luego de los clips, porque si no lo que puedes hacer es perforar, ¿de acuerdo? Es importante eso, te lo tienes que memorizar antes, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues ya hemos lavado y tenemos un gran coágulo aquí, pues con la pinza de hemostasia cogemos el coágulo y lo vamos desprendiendo hasta buscar el vaso. ¿Por qué? Porque si yo no coagulo eso, me va a sangrar mañana o pasado, ¿de acuerdo? ¿Voy a hacer un sangrado? Sí, pero yo estoy preparado, estoy listo con mi pinza. Lo busco hasta que le voy a hacer el sangrado, hasta encontrar el vaso. Quito el último coágulo y ya viene la sangre. Ahí está el vaso. Entonces, ahora sí puedo quedarme tranquilo. Luego ya le pongo, ahí veis el vaso, y nada, busca ya el vaso y lo coagulamos, ¿de acuerdo? ¿Qué has provocado un sangrado? No, lo que estás previniendo un sangrado diferido, ¿de acuerdo? Porque este sangrado probablemente pueda volver a sangrar. Al final, luego aplicaremos aquí un clip, ¿de acuerdo? El sentido del músculo es este, el clip viene así, para no entrar y no perforarlo, ya lo tenemos controlado. Y así lo hicimos con todo, este era otro vaso, y lo que hicimos es recoagularlo, y luego porque en principio yo creo que sangró del otro, pero bueno, ahí estaba el vaso, ¿no ve? Como no se desprendía, lo que hicimos es coagulamos y luego le pondremos. Y así hasta con todos los coágulos que estuviesen adheridos. ¿De acuerdo? Este caso, ¿qué sabíamos yo? Yo en el informe pongo hemostasia con pinza, no con pinza, y incluido 5 arterias, incluido 3 arterias significativas. Yo ya sé cuántas arterias tiene, porque este paciente lo que yo estoy buscando, las posibles, que ya más o menos me lo sabía, los posibles focos, que era esta y otra que había aquí, y la de allí al final era un coágulo que lo quito y ya está, que ahí no hay ningún vaso, lo quitas y previenes, ya está, lo quitas y ahí no hay nada, ¿vale? Y entonces ya luego le ponemos los clips. Y ya para acabar, la perforación, ya acabó, ¿vale? La perforación, bueno, es un escenario en el que, en teoría, nos va a ocurrir si hacemos disección, ¿de acuerdo? Y en el que estamos preparados. Hoy en día, la mayoría la podemos resolver endoscópicamente, ¿de acuerdo? El manejo de la perforación debe ser por el endoscopista. Hay muchos escenarios, en este escenario son muchos actores los que intervienen, pero el que tiene que ir, el que ha hecho la prueba, ¿de acuerdo? El que manda. El cirujano, como han dicho antes, no me acuerdo si fue Fran o David, le llaman de guardia, si le han hecho un scan, a la cirugía inmediatamente, ¿de acuerdo? Pero si tú has cerrado, ¿de acuerdo? El radiólogo también te puede hacer un informe que te puede llevar a hacer una cirugía, ¿de acuerdo? Si has perforado está claro que hay aire, aquí vemos una perforación y un cierre perfecto. La clave es garantizar el cierre, ¿vale? Vamos a ir acabando, esta era mi primera perforación, ¿de acuerdo? Cuando hice disección, pues lo que hicimos aquí es cerrar y utilizar el asa, pasé a resección fragmentada
y luego le hicimos una neumoparacentesis y ya está. Adelante un poquito el vídeo, cerramos, cortamos y nada, quitamos el aire y lo solucionamos, ¿vale? Este lo vamos a pasar. Si damos un toque en el músculo, fruncir, es decir, si esto no era una perforación, pero bueno, era un toque en el músculo, lo que hicimos es ponerle un clip que no interfiera en el plano de disección. En el videoforum de mañana por la tarde voy a poner una perforación por un factor, ¿de acuerdo? Mañana lo comento, y fue justo al inicio, una buena perforación. Y vemos cómo lo podemos solucionar. Lo más importante es que no condicione la disección, ¿vale? Ahora no me voy a adelantar porque lo va a hablar Álvaro, supongo, cualquier lecho de disección desde mi punto de vista se puede cerrar, pero músculo con músculo, ¿de acuerdo? Si quieres lo dejamos para mañana, también para el videoforum, y nada, el informe endoscópico, si el cierre es efectivo o no es efectivo, ¿de acuerdo? Esa es la clave. En el periodo después de una perforación, si utilizo un cierre efectivo, yo no hago ni analítica ni nada, ¿de acuerdo? Si tengo duda, consultamos con el cirujano. Si tengo ruido, no, ¿de acuerdo? Le doy a tolerar. Si ya tengo ausencia de ruido, fiebre y dolor, intervenimos con un escáner y hacemos la vigilancia. Si hay deterioro, pasaríamos a hacer la cirugía. Del síndrome de postelectrocoagulación, bueno, yo suelo utilizar paracetamol a todos los pacientes, y si hay exposición del músculo o desgarro, aunque había dicho que no está indicado, yo suelo intentar cerrar todas las escaras, ¿de acuerdo? Músculo con músculo, y al final una escara grande como esta la puede cerrar perfectamente aplicando los clips inicialmente en el centro, y al final queda completamente cerrado, ¿de acuerdo? Como mensaje, antes de los mensajes, la perforación diferida. Cirujano, ya acabo esto, TAC urgente y valoración conjunta con el cirujano. Hay perforaciones diferidas que se pueden aguantar, ¿de acuerdo? Es decir, como si tienes una apendicitis y el cirujano no se va a meter si ya está completamente cubierta. Por lo tanto, el cirujano debe conocer la técnica. Y como mensajes finales, la base de la disección es el conocimiento anatómico. La clave es el plano de disección. La tracción te lo va a hacer todo más sencillo, cuanto antes mejor, ¿de acuerdo? El menor riesgo de la complicación te lo va a dar la hemostasia preventiva. El mayor riesgo te lo va a dar la hemostasia inadecuada, ¿de acuerdo? Y el último paso es la valoración del resto de resección. Eso nos va a dar la última garantía de que podemos cerrar. Y como complejidad extrema, lesiones desafiantes, imposible, bueno, muchas veces buscamos soluciones y a veces la más sencilla es la mejor de todas. Aquí lo vemos que es imposible, ¿no?, que pase. Pues el animal piensa y dice, joder, pues si me giro yo un poquito para acá, me giro para acá, meto el culito, pues, y paso perfectamente, ¿de acuerdo? Al final tenemos que buscar la forma más sencilla de hacer la disección. Y nada, ha sido un placer y perdón si me he extendido.